Muchas gracias, doctor Calderillo. Y para dar terminado este bloque, y antes de ir a tener el receso para la inauguración de la exposición comercial, vamos a terminar. Está el doctor Jesús García Fonseca. Bueno, como ustedes saben, el cáncer de colon y el cáncer de recto se va a adherir próximamente al Seguro Popular. Entonces, pues para esto tenemos que optimizar muy bien los tratamientos con anticuerpos monoclonales, porque antes en una institución como el Instituto Nacional de Cancerología no se lo podía dar a todo mundo porque el paciente tiene que costear sus medicamentos. Ahora con este ingreso, pues probablemente tengamos mucho mejor acceso a ellos, y pues para esto vamos a contar con la plática del doctor Jesús García Foncillas, del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid, España, de optimización del tratamiento sistémico para el cáncer colorectal avanzado. Bueno, les pido disculpas por los problemas técnicos. Yo quería, en primer lugar, agradecer a la Junta Directiva de la ESMEO la invitación por estar aquí y por darme la oportunidad de comentarles cuál es en este momento el estado del arte de cómo abordar el tratamiento sistémico en cáncer de colon metastásico, considerando todas las opciones terapéuticas de que disponemos en este momento. Permítame que les presente cuáles son mis disclosures al respecto y quizás es posiblemente el objetivo fundamental en cáncer de colon, nunca como ahora mismo, es el poder identificar cuál es el paciente correcto a quien tratar con el fármaco correcto y concreto, en qué momento y cómo de alguna forma abordar los distintos posibles mecanismos de carcinogénesis implicados en cáncer de colon que nos pueden permitir abrir nuevos frentes, nuevas vías en cómo conseguir mejores resultados en el cáncer de colon metastásico. Por tanto, sí que es cierto que necesitamos definir hasta qué punto estamos utilizando el blanco correcto en el cáncer de colon, la aproximación en cáncer de colon. Dentro de los distintos aspectos que configuran las características del cáncer, fíjense que hay múltiples opciones que hacen referencia a cómo podemos inducir la proliferación y cómo podemos, de alguna forma, caracterizar por qué la célula tumoral en el cáncer de colon tiene ese mecanismo de aumentar la proliferación o cómo es capaz de evadir la apoptosis, o al mismo tiempo mecanismos que pone en marcha la neoangiogénesis, el desarrollo de vasos nuevos que facilitan tanto el aporte de oxígeno como también el aporte de nutrientes. En esos dos puntos fundamentales que corresponden, por una parte a la angiogénesis, por otra parte a cómo inhibir la proliferación y conseguir controlar la muerte celular, quizás es donde más énfasis en este momento estamos haciendo como objetivos en el cáncer de colon. Desde el punto de vista de lo que es la angiogénesis, quizás señalar dos aspectos. Uno, que estamos ante un mecanismo que compete a múltiples células y al mismo tiempo es un mecanismo donde son distintas las vías de transducción que son capaces de promover o inducir estas acciones de formación de vasos nuevos. Eso supone que hay una gran riqueza y una gran oportunidad no solamente de poder incidir en esta vía, sino también de poder combinar distintas terapias que sean capaces de actuar frente a distintos blancos implicados en la angiogénesis. El otro punto importante es que también disponemos de blancos que aunan, por una parte, lo que es la capacidad de inhibir la proliferación y, por otra parte, de evadir mecanismos de supresión. Y entre ellos, uno de estos blancos lo constituye el EGFR. Y frente al EGFR es verdad que tenemos opciones terapéuticas. Y el EGFR está dentro de lo que es el cáncer de colon involucrado como una de las vías fundamentales. Si evaluamos en lo que corresponde al atlas del genoma del cáncer, en lo que es el cáncer de colon, fíjense que hay tres grandes vías fundamentales. La primera es la vía Wnt, que es responsable de la activación a través de Wnt TCF, de la actividad TCF. La segunda es la vía P53, fundamental en la capacidad de replicación del ADN y es crítica en el estrés oncogénico. Y la tercera es la vía de los receptores con actividad tirosinquinasa, RAS, RAF, MAP quinasa, que pone en marcha, promueve una señalización de división celular. Pero es verdad que en este momento contamos
con distintas alternativas y sí que es verdad que posiblemente no sean exactamente iguales todas ellas. Hoy en día, dentro de este espectro, hay la posibilidad de poder yugular la acción mediada por el receptor del factor creciente epidérmico utilizando anticuerpos IgG1 como es el cetuximab o anticuerpo IgG2 como es el panitumumab. Aparentemente, en general, los anticuerpos IgG1 y IgG2 no son exactamente iguales, son anticuerpos que responden a estructuras químicas y estereoisoméricas distintas. Pueden ver ustedes como en azul es la parte que corresponde a la similitud entre las dos subclases de inmunoglobulinas y en gris, en rosa y en amarillo son diferencias críticas que hacen que los anticuerpos IgG1 y IgG2 sean distintos. ¿Cuál es a grandes rasgos la gran diferencia? Mientras que los anticuerpos IgG1 son capaces de promover citotoxicidad mediada por anticuerpo y son capaces de poner en marcha citotoxicidad dependiente de complemento, los anticuerpos IgG2 tienen una leve actividad, fundamentalmente CDC, con prácticamente ausencia a nivel de ADCC. Y la demostración desde el punto de vista básico viene a colación de este estudio publicado en el PNAS, donde la presencia o la expresión de ERB1 de GFR tiene una correlación directa con la citotoxicidad mediada por cetuximab como anticuerpo IgG1. Y esta citotoxicidad es independiente de la presencia de mutaciones en RAS, en BRAF o en PI3K, lo cual implica que existe un mecanismo capaz de destruir células tumorales que es distinto, diferente a la acción directa mediada por la unión al receptor del factor de crecimiento epidérmico. Y es verdad que junto a esta demostración que es básica, la demostración clínica la hicimos en nuestro grupo y en pacientes que son KRAS, NRAS mutados hay respuesta en función a que el perfil inmunológico es capaz de promover, de magnificar ese efecto mediado por citotoxicidad en los anticuerpos IgG1 como es el cetuximab. Eso significa que tenemos una oportunidad de dar un aprovechamiento mayor, no solamente a través de la acción directa frente al EGFR, sino también utilizando la naturaleza del anticuerpo que media una acción inmunológica. El segundo punto es cómo tratar al paciente correcto. En ese momento el paradigma del cáncer de colon ha cambiado, y ha cambiado porque tenemos distintos tipos de cáncer de colon. Y esa diferenciación en cuanto a la característica del cáncer de colon arranca incluso en el origen propio del cáncer de colon, porque no todos los tumores de cáncer de colon proceden del mismo tipo de célula. Y desde un punto de vista de fisiología, desde la base de la cripta hasta la parte más superior de la vellosidad intestinal, son distintas células con distintas funciones, mientras que las células de la base son aquellas que tienen capacidad pluripotencial. A medida que avanzamos hacia arriba, son células de transición con características fisiológicas distintas y muchas de ellas con estirpe neuroendocrina. Y en la parte más superior de la cripta son aquellas que realmente son los enterocitos diferenciados. Cada una de estas células puede dar lugar a distintos tipos de cáncer de colon. Y esto hace que, al menos muy en función de cuál puede ser la lesión precursora, y dividiendo en dos grandes grupos, la lesión precursora propia convencional, que es el adenoma de toda la vida, frente a lo que es la lesión precursora de adenoma cerrado, tengamos subtipos distintos. En el convencional vamos a ver dos subtipos, aquello que es con inestabilidad cromosómica y dentro de la inestabilidad cromosómica con dos perfiles, uno con activación de la vía Wnt y otro con capacidad de inmunomodular negativamente la inmunidad, y en aquel conjunto de subtipos que proceden del adenoma cerrado tendremos aquel con deficiencia en la reparación de dobles emparejamientos, 2 con estirpe de cáncer estencel, 3 con mutación en RAS y 3 y cuarto con un perfil que remedia la inestabilidad cromosómica, pero no hay actividad de la vía Wnt. Detrás de esta distinta característica hay también al mismo tiempo perfiles que ya empezamos a conocer y que van en función
a la mutación del RAS. Lo cual significa que, igual que ya hacemos en cáncer de mama, que no hablamos de un subtipo de cáncer de mama, hoy tampoco podemos hablar de un solo subtipo de cáncer de colon porque hay distintos subtipos. Y esto va a marcar el presente ya del tratamiento del cáncer de colon con los nuevos agentes terapéuticos dirigidos a esa característica de la estirpe de stem cell que caracteriza a un subtipo y no a todos los subtipos de cáncer de colon. Por eso les diré que la valoración del RAS es un primer paso, porque es uno de los parámetros que ayuda a determinar al menos ya 2 subtipos del cáncer de colon y hoy ya podemos diferenciar entre lo que es aquellos pacientes con RAS wild type, con RAS nativo, de aquellos que son con KRAS mutado o con NRAS mutado. ¿Qué es importante? ¿Por qué es importante eso? Porque también junto a la caracterización molecular, junto a que son subtipos distintos, también añaden una ventaja en cuanto a datos de supervivencia libre de progresión y supervivencia celular. Un ejemplo de ello es la reevaluación en cuanto a RAS global de los estudios como es el estudio Opus y el estudio CRISTA. En el estudio Opus, fíjense que el hecho de hacer solo KRAS implica en supervivencia libre de progresión un incremento absoluto de 1.1 mes, que cuando vamos a hacer KRAS y NRAS, este beneficio alcanza los 6.2 meses. En la misma línea, en términos de supervivencia global, en el estudio CRISTAL, pasamos de un incremento, de un beneficio absoluto de 3.5 meses con solo KRAS hasta 8.2 meses, incluyendo KRAS y NRAS. Pero hay un nuevo escenario en los biomarcadores y es que podemos empezar a considerar que no vamos a necesitar en breve la muestra del tumor. Fíjense que hasta ahora la evaluación del biomarcador siempre se ha hecho en función a qué es lo que ocurre en el tumor, evaluando cómo está el RAS, tanto el KRAS y el NRAS. Pero ahora mismo ya empezamos a conocer que existe una variante donde el hecho de detectar secuencias mutadas en muestra de sangre periférica tiene un valor que remede, que es muy similar a lo que ocurre en la muestra del tumor. ¿Por qué ocurre esto? Porque hay secuencias de DNA mutados que se expresan, que están presentes en sangre y que son el producto tanto de la necrosis como de la apoptosis de las células tumorales, que de alguna forma saca afuera estas secuencias mutadas. La correlación que existe y que ya es una realidad entre el análisis basado en el tumor como aquel basado en la muestra de sangre periférica, esta concordancia llega a un 96%. Y ahora mismo estamos en el estudio internacional multicéntrico que va a corroborar estos datos. Esta serie que es una serie pequeña de 95 pacientes con una serie que va a oscilar por encima de los 500 y casi de los 1000 pacientes, que va a confirmar la concordancia y, por tanto, la posibilidad de detectar la presencia de secuencias mutadas en sangre periférica con igual valor que hay en el análisis con la muestra del tumor. Pero otro punto también fundamental es cuándo tratar y con qué tratar. ¿Por qué es importante esto? Porque el beneficio de las distintas líneas en tratamiento de cáncer de colon metastásico no es igual. Fíjense cómo que el beneficio en primera línea en términos de supervivencia libre de progresión oscila entre 8 a 10 meses con una tasa de respuesta en torno al 38-64%. Pero este beneficio se reduce drásticamente en segunda línea, donde podemos alcanzar entre 4 a 7 meses de supervivencia libre de progresión con una tasa de respuesta en torno al 10-35%. Obviamente, mucho más inferior es en tercera línea. Eso implica que no son iguales, no tenemos iguales ventajas en cuanto al tratamiento en una o en otra línea. Evidentemente, los pacientes desde el punto de vista clínico son distintos a nivel de cáncer de colon. Y hoy sabemos que, teniendo en consideración cuáles son los subgrupos de ESMO, hay 2 grandes vías en el cáncer de colon metastásico. Bien porque busquemos resecabilidad o bien porque nuestro objetivo sea prolongar la supervivencia global. A efectos de buscar resecabilidad, es claro, y usted lo sabe muy bien, que la mayor parte de los pacientes de cáncer de colon metastásico no son resecables de entrada y únicamente son de entrada resecables un 20%. De ese 80% no resecable de entrada, solo un 10 a un 30% podemos llegar a hacerlos convertibles. Y la relación que existe clara entre la posibilidad de hacerlos resecables está muy condicionada por la tasa de respuesta. De manera que a tasa de respuesta del 70%, la tasa de resección alcanza un 50%. Y esto es especialmente
más significativo en el grupo con solo metástasis hepáticas. ¿Qué es lo que aportan las terapias dirigidas? Miren, si ponemos las terapias que son con solo anti-EGFR, alcanzamos con la combinación con anti-EGFR en torno al 57-64%. Con antiangiogénico estamos en torno al 45%, con lo cual hay un punto de corte que aporta más los anti-EGFR que los antiangiogénicos. Si comparamos estrictamente lo que son el beneficio que aportan los anti-EGFR, fíjense que en el estudio Crystal, Opus y Prime, en enfermedad limitada al hígado, la tasa de resección llega al 71%, de respuesta al 71% en KRAS, Gualta, enfermedad limitada al hígado en Crystal, respecto a solo quimioterapia, 76% en el Opus con la adición de cetuximab respecto a quimioterapia y 61% con la adición de panitumumab en el estudio Prime comparado a solo quimioterapia. Y de forma significativa, fundamentalmente, esta tasa de resección es significativa en los estudios con cetuximab, en el estudio Crystal y en el estudio Opus. De cara a confirmar estos datos, este estudio prospectivo, que es el estudio SELIN, compara bien con Folfos más cetuximab o bien con Folfiri más cetuximab, qué es lo que añade cetuximab desde el punto de vista de aumentar la resecabilidad. Y antes de lo que es el tratamiento, la tasa posible de un comité independiente de resecabilidad se cifraba en torno a un 26%. Después del tratamiento, con la combinación de cualquiera de los regímenes de quimioterapia más cetuximab, llega a algo más del doble, al 60%. ¿Y cuál es el impacto de conseguir resecabilidad? El impacto es que en supervivencia libre de progresión alcanzamos casi el doble, 15.4 meses respecto a 8.9, pero fundamentalmente el beneficio es en supervivencia global con 46.7 meses respecto a 27.3. Y en el transcurso del tiempo, las tasas anuales de supervivencia global, ya sea con Folfos, con Folfiri, más cetuximab, fíjense que son año a año muy similares en los dos brazos. Este estudio se confirma, se revalida con este segundo estudio, que es el 1564-810, donde también pacientes no resecables con KRAS wild type se randomizan a solo quimioterapia Folfos o Folfiri versus quimioterapia más cetuximab. ¿Y cuál es el resultado? En tasa de respuesta, el brazo con cetuximab alcanza el 66% respecto al 33% con solo quimioterapia, pero lo más importante, desde el punto de vista de resecabilidad, tenemos una tasa de resección RC del 30% con cetuximab respecto a 8.8% con quimioterapia. Y también en aquellos pacientes que se resecan, conseguimos una mediana de supervivencia que es exactamente la misma que en el estudio de SELIN, con 46 meses de supervivencia global en los pacientes. Pero ¿qué ocurre en RAS mutado? En RAS mutado tenemos dos opciones que son excelentes. La primera es Folfosiri, donde la tasa de aquellos que responden conseguimos resecarlos e impacta en supervivencia global, o bien la combinación con bevacizumab, donde el subgrupo con respuesta, con grado de regresión entre 1 a 3, tiene un significado claro tanto en supervivencia libre de progresión como en supervivencia global respecto al tratamiento con solo quimioterapia. El segundo punto es cómo conseguimos prolongar la supervivencia. Miren, en esto tenemos, como saben ustedes, tres estudios, tres ensayos clínicos head to head. El primero de todos es el estudio PIC, que es un estudio que, como saben, compara Folfos más panitumumab versus Folfos más bevacizumab. Aunque inicialmente se diseñó en pacientes KRAS wild type, hoy tenemos los datos de los pacientes que son global RAS wild type, tanto KRAS como NRAS. ¿Y qué ocurre en estos pacientes? Desde el punto de vista de supervivencia libre de progresión, claramente panitumumab es superior a bevacizumab, con una P significativa de 0.03, con un incremento de 13 versus 10 meses a favor de panitumumab, aunque en términos de supervivencia global no hay diferencias en los dos brazos, tanto bevacizumab como panitumumab en supervivencia global son iguales, la P no es significativa. El segundo estudio es FIRE3, cuyo objetivo primario es tasa de respuesta objetiva, y objetivo secundario, supervivencia libre de progresión y supervivencia global. Los datos de este estudio inicialmente estaban dirigidos a KRAS wild type, pero se incluyeron mutaciones poco frecuentes de KRAS y también mutaciones en NRAS. Y en el conjunto de los KRAS wild type, y estos son datos finales de ESMO 2014,
el dato más importante o el mensaje más importante es que hay mutaciones en todos los exones, aparte del KRAS exón 2. Fíjense cómo hay en el exón 3, exón 4, pero además en algún exón que en la evaluación inicial, en la evaluación previa, no habíamos encontrado mutación, como es el exón 4 de NRAS, exón 3 y exón 2. Con lo cual, en todos los hotspots de KRAS y NRAS hay mutaciones que se pueden esperar en estos pacientes. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el objetivo primario en respuesta? Desde el punto de vista de la respuesta evaluada por un comité independiente, se presenta también en ESMO hace justo un mes, hay diferencia significativa a favor del grupo con cetuximab versus con bevacizumab en el grupo tanto de KRAS wild type como de RAS global wild type, con un 72% para el grupo de cetuximab versus 56% en el grupo de bevacizumab. El segundo punto es que en la valoración de esa respuesta tumoral temprana, el dato es significativo a favor de cetuximab, con un dato en el grupo de RAS global del 68%, 68 versus 49% para bevacizumab en tasa de respuesta tumoral temprana. Pero evidentemente no todas las respuestas son iguales y es importante marcar que cuanto más intensa, cuanto más profunda es la respuesta, tanto más va a impactar en algo que tiene una correlación directa con supervivencia global, y es en la supervivencia post-progresión. De hecho, el análisis que también se presentó en ESMO de cuál es la profundidad de respuesta en este conjunto, fíjense que en el conjunto, aquellos pacientes que son RAS global wild type, alcanzamos un 48,9% con cetuximab versus un 32,3% con bevacizumab, que es con una P significativa. ¿Qué ocurre en parámetros que trascienden y que son críticos para los pacientes en términos de supervivencia? Desde el punto de vista de supervivencia libre de progresión, estos son la última actualización de datos finales de RAS wild type, no hay diferencias entre cetuximab y bevacizumab, con 10.3 versus 10.2 meses. Y en la última valoración de este estudio, también presentado en ESMO, a efectos de supervivencia global, el beneficio absoluto llega a 8.1 mes, 33.1 para cetuximab, 25 para bevacizumab. El tercer estudio es el estudio CALGB. El estudio CALGB, como saben, randomiza a quimioterapia a elección del investigador, FOLFOX más cetuximab, versus quimioterapia también a elección del investigador más bevacizumab. El objetivo primario es supervivencia global y el número de pacientes, la N global, es de 1.140 pacientes. Desde el punto de vista de toxicidad, perfil de toxicidad en dos parámetros fundamentales, que es tanto efectos adversos grado 3, 4, como muertes en estudio, no hay diferencias entre los dos brazos. Desde el punto de vista de supervivencia global, en el conjunto de las dos quimioterapias FOLFOX o FOLFIRIS, no hay diferencias entre quimioterapia más bevacizumab versus quimioterapia más cetuximab, 29.9 versus 29 meses. En el conjunto de aquellos pacientes que recibieron el régimen más mayoritario en este estudio, que fue FOLFOX, que llegó aproximadamente al 75% de los pacientes, el grupo con FOLFOX más cetuximab está en 30.1 meses versus FOLFOX más beva, que está en 26.9 meses, con una tendencia, pero no una P significativa, y un incremento en torno a los 3.2 meses. Si ponemos juntos los dos estudios, el estudio de CALGB y el estudio de FIRE3, lo que sí que es verdad es que hay una conclusión, y es que tanto FOLFOX con cetuximab como FOLFIRI con cetuximab son dos regímenes de quimioterapia que ofrecen en el grupo de KRAS wild type, que es lo que tenemos hasta el momento de datos globales, datos de beneficio en el FIRE3 significativo de 3.5 meses, en el CALGB de 3.2 meses, sin llegar a significación. Pero pongamos algunos aspectos que se presentaron también en este último ESMO. De todo el conjunto de los pacientes incluidos en el CALGB, que fueron 1.137, en el conjunto, en la rama de cetuximab se trataron 578, en la rama con beva 559. De estos 578, 105 fueron para resección en el grupo de cetuximab y 75 para bevacizumab. Pero fíjense que al final se resecaron 66 pacientes en el grupo de cetuximab y 45 en el grupo de bevacizumab, de los 578 y los 559. Y hay un dato que es curioso, que es que hay 16 pacientes que no responden en el brazo de cetuximab, que se resecan, y hay
8 pacientes que no responden en el brazo con beva y que se resecan. Posiblemente porque el planteamiento en pacientes en los años en los que duró el estudio de CALGB pudo cambiar el abordaje de cómo tratar a esos pacientes y posiblemente estuvieran al borde, fueran pacientes borderline para la resección. Cuando se comparan los pacientes resecados, que son 66 y 45, un grupo pequeño, desde el punto de vista de cuál es la supervivencia libre de progresión, no hay diferencia entre esos 66 y esos 45 entre tratamiento con cetuximab o tratamiento con bevacizumab. En igual medida, tampoco hay diferencia en cuanto al impacto en supervivencia global entre el grupo con bevacizumab y el grupo con cetuximab. De este conjunto de pacientes, del grupo global de los 1.136 pacientes, de los que se resecan 111, se evalúa el RAS global en 82, de los cuales wild type hay en 65 y mutados en 11. Y hay 6 pacientes que se desconoce cómo es el estatus de RAS en estos 82 que se evalúan. Cuando se compara entre los wild type, que son 65, y los mutados, que son 11, en este pequeño grupo, fíjense que no hay diferencia en cuanto al estatus de RAS wild type en supervivencia libre de progresión entre wild type y mutados, y tampoco lo hay en supervivencia global, lo cual tenemos que pensar sobre todo que se debe al bajo número de pacientes incorporado en este análisis, donde el grupo de RAS mutados son solo 11 pacientes. ¿Cuál es la conclusión que se puede extraer en el conjunto global de pacientes Global RAS Wild Type? Pues si ponemos juntos los dos ensayos clínicos del FIRE de CALGB, fíjense que el tamaño de muestra es significativamente mayor en el CALGB. El estado del análisis en el FIRE3 es final, mientras es verdad que en el CALGB son datos interinos. El reclutamiento en el FIRE3 fueron 4 años del 2008 al 2012, fueron 10 años en el CALGB del 2004 al 2014. Los centros involucrados claramente son muy distintos, hay 150 centros involucrados en el FIRE3, 3.100 en el CALGB. Tenemos datos de RAS global a este momento en 475 del FIRE3 y en 82 del CALGB. La revisión de datos en el FIRE3 es independiente, en el CALGB es del investigador. Es difícil hacer una revisión con 3.100 centros centralizada, y el dato global de RAS wild type son 342 son RAS wild type de los 475 y 75 son RAS wild type de los 82. El porcentaje es parecido, 72-79%, pero la N es muy distinta, de 475 en el FIRE3 a 82 pacientes en el CALGB. Bueno, ¿qué ocurre en esos pacientes que se tratan con cetuximab en primera línea? Uno de los mecanismos quizás más frecuentes en situación de progresión de cetuximab viene mediado porque hay la síntesis y la secreción de factores que son proangiogénicos, como es el VEGF o el VEGF-R, el receptor del VEGF, o el PAGF. Esto evidentemente sitúa a estos pacientes en el mejor contexto para poder ser tratados con un antiangiogénico después del tratamiento con anti-EGFR. Entre ellos, evidentemente, el hecho de que haya una síntesis de VEGF, fundamentalmente A, pero también de PAGF, hace que puedan ser buenos candidatos para el tratamiento con aflibercept. Si recuerdan ustedes el estudio VELUR, cáncer de colon metastásico después de fallo oxaliplatino, que randomiza entre FOLFIRI más placebo versus FOLFIRI más aflibercept, el resultado final de este estudio lo que da es que hay un beneficio significativo para el brazo con aflibercept en términos de supervivencia global, en términos de supervivencia libre de progresión y al mismo tiempo de respuesta global en esos pacientes. Pero también buscando cuál es el grupo que más se beneficia de la población por tratar, si extraemos en función al ECOG y al número de lugares metastásicos y seleccionamos aquellos que son PS0 con cualquier número de lugares metastásicos y aquellos que son PS1 con un máximo de 2 lugares metastásicos, y por otra parte hacemos una revisión sistemática de la literatura y obviamos o excluimos los que progresan rápidamente a la biovancia, podemos constituir el grupo que puede responder a aquellos que mejor responden a tratamiento con aflibercept, que serían aquellos que son no
no de progresión rápida a la adjuvancia, y además con PS0 con cualquier número de metástasis y PS1 con menos de 2 lugares metastásicos. Y cuando evaluamos las curvas de supervivencia entre los grupos global con un beneficio de 1.4 meses respecto al grupo seleccionado de aquellos que responden a estas características, llegamos a casi a más del doble y pasamos a un beneficio absoluto de 3.1 mes en este conjunto. El otro punto es poder tratar con un medicamento, con un fármaco que es capaz de inhibir distintos dianas, distintos blancos de la angiogénesis, como es regorafenib. Fíjense que regorafenib tiene el beneficio de inhibir los 3 receptores del VEGF, el 1, 2 y 3, y al mismo tiempo al receptor de la angiopoietina, que es el TAI2, como también al receptor del FGF, del factor de crecimiento fibroblástico, y al PDGFR-beta. El estudio CORRECT, que randomiza pacientes refractarios a recibir o bien regorafenib o bien placebo, demuestra claramente, es el primer inhibidor tirosin quinasa que demuestra en cáncer de colon un beneficio en supervivencia libre de progresión y en supervivencia global con un hazard ratio de 0.77. Y en conclusión les voy a dar algunos mensajes muy concretos. El primero de todos es que nunca como ahora mismo no podemos plantear el cáncer de colon como una sola enfermedad. Estamos ya en situación de que el paradigma del cáncer de colon ha cambiado y constituye todo un conjunto de enfermedades distintas y de subtipos distintos de enfermedad. Eso también supone que el primer parámetro para la diferenciación es el RAS, y el RAS global es un factor crítico para la toma de decisión, no solo ya en la diferenciación de los subtipos moleculares de cáncer de colon, sino también en la decisión terapéutica del cáncer de colon. Al mismo tiempo, repasando los datos que les he presentado, la resecabilidad en pacientes que pueden llegar a convertirse en el conjunto de RAS wild type es significativamente más alta con cualquier combinación de quimioterapia, folfosofosfirine más cetuximab. Posiblemente en los estudios de prolongación de supervivencia, en los head-to-head, FIRE3 en este momento tenga más consistencia como ensayo clínico, porque tenemos más datos y tenemos análisis final de este ensayo clínico que el CALGB, y por tanto nos permita extraer con más rigurosidad hasta que podamos contar con los datos definitivos del estudio CALGB, datos o conclusiones para el grupo de RAS wild type, y por eso mismo, en consideración a esta conclusión, en aquellos pacientes que son multimetastásicos con múltiples lugares de afectación metastásica, con RAS global wild type, la posibilidad de poder prolongar supervivencia global nos aporte más cetuximab en combinación con quimioterapia que otra posible combinación, otra posible biológico. Muchísimas gracias.